Cristina bueno, es candidata. Es candidata. Cristina es candidata. Digo exactamente lo mismo. Lo que no podíamos era sacarla a Cristina del dispositivo de poder. Digo exactamente lo mismo. Y lo que pasa... Pero se alteró. Bueno, lo que pasa es que, claro, es difícil de entender, digo, para los que no lo entienden. Sí, nos Pero cuesta, verdad, nos cuesta. Es De que onda, de onda. Sí, de onda sí que les pasa. Digo, la realidad es que yo con Cristina en algún momento conformamos un equipo de trabajo. Y siempre trabajamos con un equipo de trabajo, donde en algún momento Néstor fue presidente, ella fue senadora, yo fui jefe de gabinete. En otro momento Néstor se corrió, ella fue presidenta y yo fui jefe de gabinete. Y un día nos distanciamos, nos discutimos, tuvimos posiciones distintas sobre la lectura de la realidad. A partir del conflicto con el campo, ¿no? A partir del conflicto con el campo y cada uno siguió su camino hasta que en determinado momento, yo creo que con sabiduría nuestra, humildemente lo digo, dijimos, mirá, si nosotros seguimos peleándonos entre nosotros, vamos a seguir con este presente patético. Y entonces decidimos volver a hablar. Y en ese dispositivo de equipo, Cristina entendió que ahora lo mejor era que yo fuera el candidato y que ella me acompañara. Para ustedes puede sonar raro, para mí no. Para mí no. Lo que sí yo no hubiera aceptado nunca es que yo fuera el candidato y Cristina se fuera a su casa, porque ahí podría pasar ese fenómeno del que yo estoy hablando. Ahora, si Cristina está dentro del dispositivo que gobierna, yo no, a mí no me afecta. A ver, dale. No, yo quería preguntarle, Alberto, bueno, una de las lecturas que se hace sobre su candidatura a presidente con Cristina Fernández como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, es que quieren ampliar el espacio y que quieren acercar gente. En las últimas 48 horas se dio un tema de teléfono descompuesto entre usted y Sergio Massa, ¿no? El teléfono anda bárbaro, ¿no? ¿Anda bárbaro? Anda bien. Sí, anda Pero él dice perfecto. que no habló con usted. Bueno, no importa. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, si no suman a Massa, ¿sería un fracaso? No, ya hemos sumado un montón de gente, hemos sumado medio bloque de Massa. Está Felipe ¿Usted Solá a dice la que lo están cabeza. paseando a Massa? No digo que fue lo que ocurrió. Hemos sumado a Massa, hemos sumado a Daniel Arroyo, hemos sumado a Facundo Moyano, hemos sumado a muchos dirigentes del interior que estaban con Sergio Massa. Yo creo que Sergio es un valor que agrega, pero la decisión está en sus manos. Yo la verdad es que a mí me llama la atención porque todos se preocupan por si hablo o no hablo, y la verdad es que yo hablo recurrentemente con Sergio, pero hablo porque nos conocemos, cambiamos ¿Usted opiniones. fue su jefe de campaña? No, nunca fui el jefe de campaña de él, pero sí colaboré en su campaña. Bueno, sí, claro. colaborador de campaña, Sí, está bien. pero digo, y la verdad es que creo que es alguien valioso, al que hay que sumar, que si lo podemos sumar, bienvenido sea, y si no lo podemos sumar, está todo bien. Él habrá decidido algo otra cosa, y está bien. Pero el secreto no es Sergio, porque lo que yo también visualizo, y esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, es que la unidad no es solamente la suma de una serie de dirigentes, sino que también la unidad es lo que la gente decide, y la gente claramente está tomando posición por una fórmula o por una dirigente, en el caso puntual de Cristina, esto hasta la semana pasada. Me da la impresión que la gente está advirtiendo dónde están los opositores. Los opositores no se abrazan a las risotadas con Macri, ni participan. No importa, yo lo comento. Bueno, no se abrazan de ese traduzco. modo. Bueno, Claro. tampoco me gustaría escuchar al presidente decir que la política necesita de 100 Fernández, como dijo de alguien. Digo, la gente sabe dónde están los opositores. Saben quienes hemos dicho desde el primer día que esto iba por mal camino, por una mala senda, y que iba a terminar como lo estamos terminando, muy pero muy mal, a un alto costo social, con millones de nuevos pobres, con millones de chicos que se van quedando sin educación y trabajo. Y bueno, lo veníamos planteando desde el primer día. Bueno, ahora ya quedó en claro. No, No, por favor. Pónganse de acuerdo entre ustedes, por favor. No, porque estamos ansiosos. Están ansiosos. Claro, estamos ansiosos Claro, para lo que pasa es que- preguntarle, claro. No, lo quería Sí. retroceder un segundito a la explicación anterior, Sí. porque acá el riesgo que hay, usted me va a dar la explicación, es volver a la idea del doble comando. El doble comando fue un conflicto objetivo cuando Néstor Kirchner vivía y Cristina Fernández era presidenta. Es más, yo podría decir que hasta Sergio Massa, cuando lo reemplazó usted,
sufrió un poco ese conflicto. Lo que digo es cómo se combina el poder real con el poder formal, cómo se combina aquella persona que, y usted lo dijo recién, tiene, por lo menos lo que indica la encuesta, un grueso de votos muy importante y alguien que la va a acompañar para ver si logran superar esa cantidad de votos. ¿Cómo imagina usted que puede funcionar eso? Uno, con la tradición peronista y la historia, diría, hay un conflicto potencial a la vista. Sí. Si este programa hubiera sido hecho hace 3 años atrás, ustedes me presentarían a mí como el único ministro que se le plantó a Cristina. ¿Es verdad? Pegó un portazo y le dijo a Cristina no estoy de acuerdo y se fue. ¿Usted venía a este canal? Sí, me invitaban, después dejaron de invitarme cuando empecé a criticar a Macri. Pero lo que digo es que... no es verdad. Pero sí, no importa, es verdad. No sí, importa, es verdad. no discutamos eso que es No, pero como lo dijo, lo aclaro. Bien. Es verdad lo que yo digo. El único que me siguió invitando periódicamente fue Nelson Castro. Pero no importa. La realidad es que yo digo por el juego de las imágenes, ¿no? Por el juego de las imágenes, en aquel momento en que yo cuestionaba a Cristina, ustedes me plantaban como un tipo con carácter y con fortaleza para decirle a Cristina que no. Pero resulta que ahora que acuerdo con Cristina y definimos roles, parece que he perdido el carácter, parece que he perdido la autoridad, parece que me he vuelto un mequetrefe que le va a decir todo que sí a Cristina. No, miren, Cristina me conoce, sabe quién soy yo, y yo la conozco a Cristina. Sí. Y la verdad lo que he logrado con Cristina es una suerte de síntesis que nos permite ir pensando para adelante en conjunto. Yo no me siento incómodo con eso, se los digo con toda franqueza, porque si me hubiera sentido incómodo, le hubiera dicho que no. Como le dije que no antes, igual. Ahora, Alberto, usted sabe que los mercados tienen una lectura de Cristina Kirchner de la desconfianza, ¿no? ¿Cómo ve usted, cómo se para, digamos, frente a los mercados, frente a lo que va a ser el pago de la deuda, frente a lo que va a ser, en el caso de llegar a la presidencia, tener que renegociar con el Fondo Monetario y aparte atender la deuda de los bonistas privados que hay que pagar? Daniel, la historia de los mercados ya lo vivieron. Ya no bromamos más con los mercados. Anunciamos las cosas el sábado, bajó el riesgo país, bajó el dólar, subieron los bonos. No somos nosotros el problema. El problema de los mercados es Macri, que gobierna, que tiene el país en un default. Nosotros estamos en un default encubierto, que solo no se manifiesta porque el Fondo Monetario no deja de ponerle plata a Macri. Bueno, no es un dato menor ese, ¿eh? Bueno, no, evidentemente me preocupa mucho que el Fondo Monetario esté sosteniendo un gobierno y no un país. Porque Macri a la economía del país la está destruyendo, pulverizando, vendiendo miles de millones de dólares mensuales para favorecer la fuga. Entonces, digo, hablemos claramente cómo son las cosas. Ahora, de acá a diciembre, a mí lo que me preocupa es qué va a hacer Macri. ¿Cómo nos va a dejar Macri el país? ¿Cuántas reservas nos van a quedar si siguen vendiendo 2.500 millones de dólares mensuales para favorecer la fuga? ¿Qué nos va a quedar como país? ¿Qué nos va a quedar como resto? ¿Qué hace el Fondo Monetario Internacional para no ser cómplice de Macri y dejarnos ese país? Eso es lo que me preocupa. Y lo que me preocupa es que ustedes no indagan esas cosas. Me preguntan a mí qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando lleguemos. Mire, ¿sabe lo que vamos a hacer? El candidato es usted. Sí, tiene razón. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Parar el desastre que hizo Macri. Apagar el desastre que hizo Macri. Con la complacencia del fondo y en silencio de muchos medios. ¿Vamos a pagar? Sí, vamos a pagar. Porque siempre pagamos las deudas que dejaron ellos. Siempre. 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 ¿Quiénes son ellos, perdón? Los Sturzenegger, que fue antes y es ahora. Ah, bueno. ¿Okay? No, porque Cambiemos es la primera vez que es gobierno. Sí, pero no es Sturzenegger y no todo ese equipo que muchas veces se tuvo. No creo que las decisiones las tome una persona, digo. No, bueno, está bien. Ya, porque, en algún momento fue de la Rúa y en otro momento fue Macri. Yo entiendo que en algún momento fue de la Rúa y en otro momento fue Macri. Es más o menos lo mismo. Seguramente el próximo gobierno y en otra época fue Menem. Sí, también. Sí, pero el gran... pero el gran caos fue el famoso megacanje. Bueno, pero el gran caos fue el famoso megacanje. Seguramente la próxima herencia, escucharemos al próximo gobierno hablar de la mala herencia recibida, pero bueno, fue exactamente lo mismo que hizo Cambiemos cuando llegó, hablar de
Efectivamente, yo no estoy todos hablando, los problemas que había dejado... Daniel me preguntó qué es lo que vamos a hacer con la deuda que construyó Macri, porque no existía esta deuda, ¿eh? No existía esta deuda, ¿eh? No, existían otras Existía otra deuda. Existían otras deudas, Alberto. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo ustedes para tratar de explicar lo inexplicable, pero está bien. ¿Cómo seguimos? No, bueno, por ahí el estamos esfuerzo hablando. es de las dos partes. Yo les contesto, que me pregunten a mí, si nosotros vamos a hacernos cargo de la deuda. Siempre nos hicimos cargo de la deuda. ¿Cuándo dejamos de pagar nosotros? Nosotros nos hicimos cargo de todos los muertos que dejaron otros. Si quieren, Menem, de la Rúa y ahora también Macri. Nos haremos cargo como siempre hacemos. Pero lo haremos con inteligencia. Lo haremos con inteligencia. Parecen víctimas. Claro. No, de la deuda sí. La deuda sí. Bueno, también, de la deuda sí. Somos víctimas. Pero ¿quién porque Cristina dejó una deuda que representaba el 38% del PBI. Perdón, Alberto. No, ¿quién digan defaultó? todo. Alberto, ¿Quién dejó defaultó en cero este país? reservas en el Banco Central. ¿Quién defaultó en este país? Perdón, ¿quién fue? ¿Quién defaultó? ¿Quién fue? Perdón. ¿Quién era el presidente? ¿De qué Eduardo, partido? somos grandes, No, Eduardo, bueno, somos no, grandes, bueno, Eduardo. no me Eduardo, corra somos por grandes, ese- no, no me Eduardo, corra somos por ese grandes. lado, bueno. No, somos grandes, Eduardo, somos grandes, no. Bueno. No, Eduardo, no, ¿Y? somos grandes. Sí, yo, demasiado. No, somos grandes, Eduardo, no, Escúcheme. somos grandes, no puedo... La verdad que el desastre que hizo la Alianza no puede ser que la culpa la termine teniendo el peronismo. No, yo le pregunto... No, pero también que hayan yo no dejado digo el que la lecho de culpa. rosas no es cierto. ¿Quién? Bueno, Cristina dejó reserva cero, se importaban Reserva 12.000 cero son las mismas reservas que tiene Macri. 12.000 El resto millones de son dólares las por mismas año le reservas. importaba el tema Son las combustibles. mismas reservas que dejó Macri. No, que tiene Macri. no son las mismas reservas que tiene Macri. Sí, señor, porque el No. resto son préstamos. Sí, señor. Bueno, también- Estudielo, Daniel, estudielo. Porque es así. Lo estudio. El Estudielo, swap chino estudielo. está Igual que Macri. Bueno, Igual pero que Macri. hay más reservas y hay un préstamo al No, Fondo Monetario. la mayor reserva que tiene Macri no es por acumulación de reservas, sino que absolutamente solo por toma de créditos. No. Sí, señor. Me parece Sí, que no. señor. Bueno, estudielo. Estudielo, Tal vez no lo leyó. Es un debate económico. Tal vez no lo leyó. Tal vez no lo leyó. Escúcheme, otra A ver. cosa. Dale. No, No, por favor. ¿Viste cómo nos...? Veo. A ver, usted está con Cristina, hay un juicio en marcha, yo sé lo que opina del juicio. Ahora, ¿usted hace una diferenciación entre... ¿Usted cree en la inocencia de Cristina? Sí, absolutamente. 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 Pero usted hace una diferenciación entre Cristina y algunos de los funcionarios... No, yo la diferenciación que hago es que efectivamente yo me puse a estudiar las causas de Cristina. Yo las causas de Cristina las estudié. Las otras no. No estudié todas las causas. Yo estudié lo que le pasa a Cristina. Y lo que yo percibo es que ha habido un enorme esfuerzo judicial por involucrar a Cristina, jurídicamente hablando, en hechos donde Cristina jurídicamente no tiene ningún vínculo. Ningún vínculo. Han aplicado reglas de la responsabilidad objetiva en el derecho penal. Han aplicado criterios interpretativos, por ejemplo, sobre la responsabilidad de la obra pública, que le aplicaron a Cristina y no le aplicaron a Pablo Roca. A Cristina, por ejemplo, le dicen que Cristina tiene que estar al tanto de todo lo que pasó en la gestión de su gobierno. Pero Pablo Roca no sabía que sus gerentes estaban pagando coimas con su plata. Uno es asociación ilícita, el otro cohecho. Esa fue la configuración que hicieron de las dos figuras. Más a mi favor. Bueno, yo Más a mi favor, más a mi favor. Lo que digo es que cuando uno revisa, cuando uno, por ejemplo, ve que a Ercolini se le ocurrió escribir que Cristina es responsable de los presupuestos que elevó en donde se aprobaba la obra pública de Santa Cruz, y lo aprobó todo el Congreso, y después la hace responsable de haber promulgado las leyes, la verdad es que uno lee esas cosas y dice, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahora, yo el caso de Cristina lo estudié. Sí. Los otros casos no los estudié, francamente no los estudié. Tampoco voy a ser necio. Si aparece un secretario de Obras Públicas con 9 millones de dólares en el baúl del auto, ahí algo pasó y alguien se tiene que hacer responsable. Pero eso no necesariamente supone responsabilidad penal de Cristina. Ahora, ¿usted considera que es injusto que Debido y el resto de los exfuncionarios que están involucrados en causa de corrupción por contrato con el Estado, es injusto que estén presos? Que estén presos, Debido, que estén presos es ilegal, es una detención absolutamente arbitraria. Porque en el derecho penal argentino todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y acá ninguno, hasta el día de hoy, tiene sentencia definitiva. Ninguno. Y se han dicho cosas increíbles. Por ejemplo, Geminiani, cuando ordenó la detención de Vudú, dijo que aunque falta el recurso extraordinario en la sentencia de Vudú,
explicó que, como tenía una sentencia de primera instancia, el principio de inocencia cedía en favor de un principio de culpabilidad. Yo nunca escuché una cosa semejante. Nunca escuché decir una cosa semejante a ninguna persona vinculada al derecho. Eso es un juez. Entonces, cuando yo digo que tienen que dar cuenta de las cosas que hacen, no sé por qué se ponen tan nerviosos. Y porque lo consideran una amenaza, Alberto. ¿Amenazar? Sí, no, claro, amenazar sí. no. Si yo no soy el que va a resolver eso. Serán Bueno, jueces. esa es una buena aclaración, pero porque en su obviamente, momento no lo dijo. Pero obviamente, ¿desde cuándo el presidente resuelve la suerte de los jueces? Si ustedes me preguntan, ¿vas a intervenir la justicia? La respuesta es no. ¿Vas a poner en comisión a los jueces? La respuesta es no. ¿Pero qué quieren? ¿Que yo me haga el distraído con las cosas que escribieron en este tiempo? ¿Saben por qué lo hago? No es en defensa de Cristina. Lo hago en defensa del Estado de Derecho. Porque si yo dejo en pie estas barbaridades, a ustedes, a mí, a los que están allí, a los que nos están mirando, en cualquier momento pueden hacerle lo mismo. Y es por eso que reacciono. Digo, obviamente que reformas al Poder Judicial se supone que hay que hacer. Supongo que usted no comparte propuestas como la de Mempo Giardinelli, Por supuesto que no. Por supuesto que no. Ahora, ¿cómo se convive ahí? Porque usted... Como conviven Monzó y Peña. Igual. No conviven. Bueno, no Yo le puedo contestar pero, que no claro, conviven. pero Claro. son los dos de Cambiemos, porque la verdad es que eso es una ficción. Yo además tengo mucho respeto. Mempo Giardinelli me parece un hombre muy lúcido. No, sí, eso no está en que discusión. tiene esta opinión y yo la respeto. Yo no la comparto, pero yo la respeto. Ahora, Mempo Giardinelli no va a resolver esto. Lo tendré que resolver yo. Sí. Yo soy un hombre que se ha educado en el derecho. Soy hijo de un juez. ¿Da cátedra todavía? Sí, soy hijo de un Vi su juez. foto con los Soy alumnos. hijo de un juez que andaba en el año cuando los militares lo echaron en un auto modelo 49 y alquilaba una casa. Conozco de lo que es la integridad moral de un juez. Y por lo tanto, yo muchas veces me escandalizo cuando veo lo que veo en la justicia del presente. Yo lo que digo es... También en términos patrimoniales, dice usted. Absolutamente. Claro, y yo lo que deseo es que la justicia vuelva a ser ese lugar que todos necesitamos que sea. Y para que nadie malinterprete nada, yo creo que la justicia se ha ido desmadrando con el correr del tiempo desde hace muchos años. Lo de Macri es de una gravedad inusual, pero no es que empezó con Macri. Lo de Macri es de una gravedad inusual. La mayoría automática de Menem es una soncera frente a lo que veo con Macri. No en la Corte. No en la Corte. No en la Corte. Alberto, bueno, un rumor que está y una idea que está es esta de que usted quiere ser presidente y Cristina Kirchner le propuso ser presidente para después indultarla en la supuesta causa de corrupción, ¿no? ¿Y qué quieren que diga? No sé, ¿qué le ¿Es parece? en serio la pregunta o es...? Sí, bueno, estaba dando vuelta. Bueno, hay un libro que se llama Rumores que recomienda no creerlos. Pero básicamente lo que es recomendable es no perder el tiempo con estas cosas. He escrito infinidad de veces que el indulto es una rémora de las monarquías, que quedó en el sistema presidencialista y que es inviable su utilización. Yo además tengo la tranquilidad que no tengo necesidad de indultarla a Cristina. Si el derecho funciona, Cristina nunca va a ser condenada. Hoy leí uno de los economistas con los que usted habla, que es Guillermo Nielsen, que dijo hay dos sectores en la economía argentina, uno es el campo y el otro es vaca muerta que hay que defender. Bueno, usted en el anterior gobierno, hubo una fuerte pelea con el campo. ¿Cómo es su posición hoy? ¿Y yo alguna vez agredí al campo? Le pregunto cómo es su posición a futuro. No, el campo es objetivamente un potencial de la economía argentina que representa más o menos 10 puntos del PBI, y vaca muerta es una gallina de las gallinas los huevos de oro que tiene la Argentina. Pero hay otras cosas también en la Argentina. Yo con Guillermo hablo mucho del tema de vaca muerta porque me preocupa. Guillermo Nielsen. Guillermo Nielsen. Pero hay muchas otras cosas en la Argentina. La Argentina tiene que plantearse qué hacer con el silicio y tiene que plantearse qué hacer con el litio. Y cómo al silicio y al litio le agregan valor industrializado. Y hay que pensar que si tenemos vaca muerta, cómo desarrollamos otras actividades en torno a vaca muerta. ¿Quién va a construir una planta de licuación de gas en vaca muerta para tener gas licuado? Y todas las petroleras, supongo. Bueno, todo eso hay que incentivar a que lo hagan. Y todo eso hay que inducir a que lo hagan. ¿Y quién va a generar los polos de desarrollo en los lugares donde crezca vaca muerta? Vaca muerta es una piedra del tamaño de Dinamarca. O sea, tenemos ahí un lugar de expansión inmensa. Como en el litio, lo tenemos en el norte, en Jujuy y Salta.
Nosotros ahí tenemos oportunidades formidables. Sí. Esto no va en desmedro del campo. Sí. El campo obviamente tiene que seguir haciendo su aporte. Quisiera que podamos desarrollar un poco más la industria derivada de los alimentos y que en vez de vender granos de soja vendamos la soja un poco más elaborada y que, bueno, podamos industrializar un poco más esos productos primarios. Y es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Yo tengo la impresión que tenemos muchas oportunidades para el futuro. Muchas, muchas. Sé que tenemos un problema anterior a resolver todo esto, que es cómo volver a meter en la Argentina a esas 20 millones de personas que Macri dejó aportadas. Una ¿no? cosa está relacionada con la otra. Absolutamente, absolutamente. Sin Pero es una crecimiento prioridad. es imposible, ¿Eh? Sin crecimiento es imposible. Sin la inversión y el crecimiento es lo que genera empleo. Siempre lo he dicho, no ahora. ¿Y cómo van a venir inversiones? Nos vamos a ocupar de atraerlas. Vamos a darles confianza, vamos a darles programas, vamos a darles oportunidades promocionales. Tenemos que crear, tenemos que ser muy, muy ingeniosos. Tenemos que ser muy ingeniosos además para que la gente rápidamente recupere el trabajo. Yo francamente les digo, yo no dejo de pensar que en la Argentina del siglo XXI veo cada día más gente durmiendo en las plazas. En la ciudad más opulenta de la Argentina. No quiero pensar lo que es el interior del país. No dejo de pensar la cantidad de pymes que todos los días cierran sus puertas, la cantidad de gente que día a día pierde el trabajo, el problema que tiene el que pierde el trabajo en recuperar un empleo, el problema que tiene el que está estudiando de seguir estudiando porque no puede sostener el gasto de sus estudios. Yo todos los días veo esto, todos los días me preocupa y esta es la primera deuda que tenemos que pagar en la Argentina, claramente. Y es una obligación que tenemos todos. No puede ser, me dicen en todos lados leo que producimos alimentos para 400 millones de personas y resulta que nosotros no podemos alimentar a 40. Gracias por estar, ¿eh? Gracias. Un gusto. Y puede venir cuando quiera, ¿eh? Cuando me inviten yo vengo. ¿O no fue así? Sí, no, está muy Bueno, bien. cuando me inviten yo vengo. Ojalá, ¿saben una cosa? Ojalá demos vuelta la página, no se sientan tocados. Todos estamos tocados, ¿eh? Todos estamos tocados. sí, el país está Ojalá tocado. demos vuelta a la página de la locura y podamos hablar cordialmente, respetándonos y escuchándonos en la diferencia. Le agradezco de nuevo. No, gracias a Buenas noches, ustedes. ¿eh? Gracias.